Vamos a ver cómo implementar un modelo vista controlador en un proyecto de desarrollo de software. Entonces, para poder hacerlo debemos entender primero el concepto de arquitectura de software, ¿sí? Entender qué es el modelo vista controlador y posteriormente vamos a ver cómo se puede aplicar a nuestro proyecto. Entonces, básicamente, un software está compuesto por tres partes fundamentales que son las vistas, el controlador y el modelo. Las vistas hace referencia a la interfaz gráfica de nuestro software, ¿cierto? Todo con lo que interactúa el usuario, el diseño de nuestro software. Y en el caso del desarrollo de una interfaz web o de un software web, se realiza a través de código HTML o lenguaje de marcación HTML, utilizando otros componentes como CSS para darle estilos a nuestro software, ¿sí? Para ponerlo bonito, y JavaScript para ponerlo interactivo. El controlador es la otra parte de nuestro software, que es el que maneja toda la lógica del negocio, o sea, la codificación que vamos a hacer a través del uso de un lenguaje de programación que elijamos, ¿sí? Puede ser PHP, Java.NET en el caso de desarrollos web o cualquier otro lenguaje de programación. Y el último componente es el modelo. ¿Qué es el modelo? Son los datos y la conexión con la base de datos con el fin de poder administrarla, hacer todas estas consultas de ingresar datos, modificar datos, eliminar datos o simplemente consultar datos. Y esto pues lo logramos a través de la base de datos, el lenguaje de base de datos que utilicemos, ¿cierto? Sea MySQL, sea Postgres, sea Oracle. Y los recursos que generemos para acceder a esos datos, que esos recursos los vamos a desarrollar en el mismo lenguaje de programación en el que estemos realizando nuestra codificación. Entonces, estos son los tres componentes que tiene un software. Resulta que inicialmente se manejaba algo que se llamaba la arquitectura en espagueti. ¿Qué quiere decir esto? Que en un solo archivo cuando yo hacía la programación, la codificación de mi software, en un solo archivo yo tenía la vista, el modelo y el controlador. ¿Qué quiere decir esto? Tenía mis interfaces, ¿cierto? Tenía mi código HTML, tenía mi codificación, por ejemplo, hablemos de un software desarrollado en PHP. Entonces tenía mi código HTML, mi codificación en PHP, que sería el controlador, y mis conexiones a la base de datos y consultas también en PHP con un lenguaje de base de datos MySQL, para el ejemplo. Y todo lo manejaba en un solo archivo, ¿sí? ¿Qué pasaba con esto? Que a la hora de nosotros realizar un mantenimiento o un cambio del software, era muy complicado o es muy complicado. Todavía hay personas que manejan este tipo de arquitectura, lo cual pues ya no es correcto porque hace que cualquier control de cambios, cualquier mantenimiento, tenga yo que ingresar a afectar todos estos componentes, tanto las vistas como el modelo como el controlador, para realizar un solo cambio. Entonces, esto permitía que los mantenimientos fueran muy difíciles de hacer, de realizar, que si se iba a ingresar un nuevo cambio, se iba a ingresar un nuevo módulo, un nuevo componente en mi sistema, también fuera muy difícil de integrar. Entonces, por eso se utiliza ahora algo que se llama la arquitectura en capas o modelos en capas, y entre los cuales encontramos un modelo que es el modelo vista controlador. ¿Qué quiere decir esto? Que me divide mi sistema en tres capas, ¿sí? Y en cada capa voy a tener de manera independiente el contenido de mi capa. Estas capas se comunican entre sí, ¿sí? Se relacionan, mas no dependen una de la otra, que era lo que sí pasaba acá. Todas dependían de todas, ¿sí? Acá no hay dependencia, pero sí hay comunicación. ¿Cómo se maneja este modelo de vista controlador? Entonces, obviamente tenemos un usuario que accede a nuestro software a través de un dispositivo, ¿cierto? Hablemos en el ejemplo de un software web diseñado o elaborado en PHP, ¿sí? Entonces, tenemos unos usuarios que ingresan a través de un computador, a través de un dispositivo móvil, a través del explorador o navegador de ese dispositivo
a nuestro software y con lo que tienen contacto es con las vistas, ¿cierto? Con todo el diseño de mi interfaz que elaboramos para el caso del ejemplo en HTML, ¿cierto? Entonces, él tiene contacto con estas vistas y con estas vistas es que interactúa. Estas vistas, esta interfaz que desarrollamos en HTML, genera, dependiendo de las acciones de los usuarios, genera una comunicación con el modelo de mi negocio, con el controlador, con los archivos, en este caso, que codificamos en PHP. Entonces envían entradas hacia estos archivos. Muchas veces, pues estas entradas no requieren consulta de datos, sino simplemente se devuelve una respuesta hacia la vista, que es la que ve el usuario. Pero otras veces sí se requiere acceso a los datos para consultar información o para ejecutar ciertos procesos. Entonces el controlador se comunica con el modelo, que son todos mis datos, ¿cierto? Acá es donde va a tener almacenada toda mi conexión a la base de datos, todas las consultas que yo le hago a mi base de datos. Y estas consultas me van a generar una respuesta nuevamente hacia el controlador que la va a procesar, ¿cierto? Y que va a poder mostrarla a la vista. Entonces, si vemos, hay una comunicación, pero son independientes. ¿Qué pasa? Si en algún momento yo tengo que hacer un control de cambios, un mantenimiento a mis vistas, pues entro directamente a mi interfaz web y hago ese cambio y este cambio no va a interferir en nada, ni a mi controlador ni a mi modelo. Y así con todo, si yo tengo que hacer un cambio en el controlador, pues no va a interferir ni en mi modelo ni en mi vista. Esto hace y facilita el trabajo del desarrollador, permitiendo que los controles de cambio se puedan aplicar de manera fácil, ágil, rápida, ¿sí? Que se puedan adecuar o adherir nuevas funcionalidades a nuestro desarrollo de software de manera fácil, ¿cierto? Sin que afecte lo que ya tenemos construido. Entonces, la invitación es que utilicemos este modelo en capas cuando vamos a construir software. ¿Y cómo sería? O sea, ya prácticamente cómo implementamos nosotros este modelo en nuestro desarrollo de software. Entonces, pensémoslo como en nuestro computador, una carpeta, ¿cierto? Tenemos una carpeta general que se va a llamar Sistema de Gestión Odontológica, en el caso del ejemplo, que va a ser un software de web, enfocado a la web, para hacer toda una gestión de citas y que va a estar programado en PHP. Las vistas van a estar en lenguaje HTML, CSS y JavaScript. El modelo, los datos van a ser en MySQL y vamos a generar unas conexiones a las bases de datos a través de código PHP y mi controlador va a estar desarrollado en PHP. Entonces, pensémoslo en cuando nosotros vamos a empezar nuestro desarrollo de software, prácticamente lo que vamos a hacer es crear tres carpetas, una con las vistas, otra con los controladores y otra con el modelo. Y vamos a tener separados esos tres tipos de datos que aunque se van a comunicar internamente entre ellos, lo que permite esto es que a la hora de hacer un cambio, un mantenimiento, una adición a nuestro software, podamos hacerlo sin ningún problema, sin afectar los otros componentes. Entonces, en esa carpeta de vistas yo voy a guardar todas las interfaces web de mi sistema o de mi software a desarrollar. Todas las interfaces las voy a guardar en la carpeta vistas. Estas interfaces obviamente van a tener en su codificación una conexión con mi controlador, pero voy a tener en mi carpeta controlador todos los archivos PHP con la lógica de mi negocio, ¿sí? Internamente estos archivos también van a tener un llamado a los archivos que tengo en mi modelo con la conexión a la base de datos y consultas que voy a generar hacia la base de datos. Lo mismo va a haber codificado una respuesta de vuelta y una respuesta de vuelta hacia las vistas para que las vea el usuario. Pero de esta manera yo garantizo que toda la lógica de mi sistema de información va a estar dividida en vistas, controladores y modelo. Y que a la hora de yo realizar algún tipo de mantenimiento lo voy a poder hacer sin afectar las otras capas de mi sistema. De esta misma forma, cuando yo ya voy a, cuando yo ya voy a implementar mi sistema de información, que lo hago a través de un servidor web, ¿cierto? Un hosting. Yo estas carpetas las voy a crear también allá o las voy a cargar también en ese servidor web. De esta manera,
de modo que yo pueda tener separado todo mi modelo, todas mis diferentes capas. Y como lo menciono, pues esta es la manera óptima de hacer un desarrollo de software, previéndose que siempre van a aparecer controles de cambios, nuevas adiciones, mantenimientos, y que la idea es facilitar el trabajo y la comunicación entre los desarrolladores. Entonces, espero que el concepto haya quedado claro.